Jugando al Patio, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial. Yo lo definiría perfectamente como un hombre de fútbol. Fue leyenda en el pueblo, futbolista, entrenador y ahora también analista. Está aquí con nosotros Damián Samogini. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto saludarlos a ambos. Un abrazo. No, igual, la verdad, Damián, tenerte aquí, la verdad es una gran experiencia en la cual podemos aprender mucho, ¿no? De este gran deporte que son algunos nada más los beneficiados de poder saber realmente lo que es el fútbol. Y bueno, preguntarte un poco acerca de tu formación en Independiente. Sabemos que Argentina es otra formación. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso? Sí, claro. Cuando tenía alrededor de 14 años, eh, yo estaba jugando en Racing, que es el rival, el clásico rival de Independiente. Entonces jugaba en Racing, jugué 3 años, desde los 10 hasta los 13, y a punto de cumplir 14 queríamos un cambio, no nos sentíamos cómodos en la forma en cómo se manejaba no solamente los entrenamientos, sino toda la institución en aquel momento en Racing. Entonces jugamos justamente en el campeonato contra Independiente la última fecha, le comentamos eso al entrenador y bueno, nos observó a mí y a varios compañeros más, entre los cuales estaba Gabriel Milito, también que después, bueno, terminó él debutando en Independiente y jugando en Barcelona. A mí no me fue tan bien como a él, pero fuimos, justamente compartimos esa experiencia y fui de esa camada, ¿no? Que se cruzó de vereda, como se dice, de banqueta. Y bueno, nos vieron en ese partido, me fui a Independiente y finalmente, eh, cuando entré en Independiente, todavía no me tomaba tan en serio el fútbol, sabía que tenía algunas condiciones, sabía que podía de repente pelear por un puesto, pero no me había tomado tan en serio el llegar a primera. Y bueno, ahí hice mi formación en juveniles, o sea, perdón, en categorías juveniles, lo que allá, aquí se conocen fuerzas básicas, allá son divisiones inferiores. Jugué en novena, en octava, eh, me estaban por dejar libre porque no era titular, era un jugador muy aguerrido, pero físicamente no estaba bien. Entonces platicaron conmigo, con mi papá, les comentaron si tenía yo las ganas de competir por un puesto de mejor forma, que tenía que bajar de peso, que tenía que ir a ver a un nutriólogo. Bueno, hice todo eso, bajé de peso y en el transcurso de, ¿qué? 6, 7 meses me había ganado la titularidad, estaba jugando muy bien, había crecido mucho físicamente y eso hizo que futbolísticamente mejorara y me citaron a una categoría 17 a representar al seleccionado argentino. Entonces empecé con Peckerman y su grupo de trabajo a ir a los entrenamientos, eran microciclos de lunes a miércoles. Trabajé durante un año con él y la verdad es que fue un proceso que a mí me gustó en muchos aspectos, en otros creo que me pudo haber aportado mucho más. Tuve entrenadores buenos y otros no tanto. En aquel momento tal vez no estaban tan desarrolladas algunas metodologías de entrenamiento, era mucho más físico, todo mucho más de fuerza, de entrega, ¿no? Y a veces uno aprendía viendo a sus compañeros o tal vez si te cruzabas un buen entrenador, podías aprender un poco. A mí me tocó en selección juvenil un crecimiento importante, pero todavía en ese momento todavía no estaba tan desarrollado la metodología de entrenamiento en las divisiones menores. Bueno, me costó un poquito, pero finalmente así pasaron esos que fueron 5 años hasta que, bueno, me mandaron a División Reserva y de ahí di el salto a Primera División cuando tenía 18 años. Buenísimo, Damián. Y ahora preguntarte, tú viviste la experiencia en las inferiores en Argentina y de igual manera estuviste acá en México y estás metidísimo en el fútbol mexicano. Así que preguntarte un poco a grandes rasgos, ¿qué diferencias encuentras entre los procesos de formación de jóvenes argentinos que han sacado jugadores excelentes, ¿no? El caso más Sí. muchísimos, y acá en México, ¿no? ¿Cuáles tú crees que sean las grandes diferencias? Pues yo creo que acá en México se trabaja muy bien. Creo que la diferencia con el futbolista argentino no tiene que ver con lo técnico, no tiene que ver con el trabajo que se hace en divisiones menores, que creo que aquí se trabaja muy, muy bien. Creo que hay algo que marca la diferencia, que es la ambición del jugador, que es
la personalidad, que tiene más que ver con lo mental. Ahí están las diferencias. Técnicamente hemos visto últimamente equipos en México que son muy buenos y hemos visto que han ganado campeonatos sub-17. Pero ¿qué pasa después cuando dan ese paso? Ese es el problema que viene en México y que creo que en Argentina y en Uruguay, que son países de mucha garra, de jugadores de mucha personalidad, es donde se marca esa diferencia. El jugador empieza a crecer, empieza a querer evolucionar, salen a temprana edad a otros países. Los que se quedan en el fútbol argentino pues tienen un lugar y empiezan a competir. Y aquí en México empiezan los filtros en donde el futbolista tal vez gana dinero demasiado rápido, donde tiene 20, 21 años y ya está ganando muy, muy bien. Y le cuesta asentarse, le cuesta crecer, se va estancando y los otros jóvenes que tal vez a sus 17 años competían y no eran técnicamente tan buenos como los mexicanos, empiezan a equiparar y empiezan o ni siquiera a equiparar, a superar a esa camada de futbolistas que en su momento mostró México buena, pero todo tiene que ver con la personalidad. Los procesos de formación me parece que son, no voy a decir similares porque se trabaja muy diferente en Argentina, últimamente se ha crecido en ese aspecto, pero en mi época era mucho trabajo físico, era mucho trabajo sobre el desarrollo del cuerpo y no tanto sobre el desarrollo técnico. Hoy se trabaja más en eso, pero aún sigue habiendo eso. En México es una formación muy buena, mucha pelota, muchos conceptos, pero como digo, el futbolista profesional cuando llega a primera división empieza a ver cosas aquí que no puede superar por su personalidad. Y en Argentina todavía le sigue costando. A los 20, 21 años un futbolista en Argentina, salvo las figuras, no ganan tanto dinero. Entonces tienen esa ambición de seguir creciendo y tienen lo deportivo al alcance de la mano, ¿no? Crecer deportivamente para crecer económicamente. Y aquí se crece económicamente primero y después cuando quieres dar ese paso deportivo, te cuesta porque no estás tan, a los 20, 21 años no estás tan maduro como para poder tolerar todo eso que le viene a un futbolista, ¿no? Claro, de acuerdo. Y acabas de mencionar que la gran diferencia la encuentras entre la ambición y personalidad. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que en el fútbol argentino tiene algo que ver con la pasión que se vive el fútbol allá. Claro que aquí en México también es un deporte muy pasional, el más popular del país, pero bueno, nos vamos a Argentina y se reconoce ese fútbol por lo mismo de la pasión. Hay que hablar un poco, lo dijiste hace rato, del Independiente Racing, del Boca River, del mismo Newell's Old Boys contra Rosario Central. Así que preguntarte, tanto en inferiores como lo ves desde tu percepción, ¿cómo se vive esa vibra argentina de competitividad, de pasión, de sabes que contra el máximo rival de la zona no se puede perder? Pues es diferente cómo se viven las cosas, es diferente. Eh, a mí me tocó vivir 20 años en Argentina y llevo 20 años en México y tengo eh, las dos percepciones y trato de llegar en el medio, ¿no? Trato de navegar en la mesura, porque de un lado es muy pasional, el lado argentino es muy pasional, es muy sanguíneo, eh, todo se vive prácticamente como de vida o muerte, ¿no? Que eso también es muy malo. Un futbolista pierde una pelota, viene un gol y ese futbolista no puede salir de la casa en una semana, se tiene que andar ocultando porque los hinchas te pueden ir a hacer un parón enfrente de tu casa o pueden hacer, no sé, rayarte el auto, hacer esas tonterías que solo pasan en Argentina, ¿no? Y aquí en México se pierde un partido y puedes regresar en el camión, te golearon 3-0 y puedes regresar en el camión y puedes ver que hay jugadores que se ríen, que no les dolió tanto. Entonces, me parece que, y me ha tocado, lo digo porque me ha tocado vivirlo eso, ¿no? Ir en un camión después de perder por 2 o 3 goles y escuchar risa de los jóvenes o escuchar eh, que vienen jugando a las cartas y divirtiéndose, ¿no? Entonces yo creo que hay una zona intermedia que hay que transitar, que debe de ser, no debe ser la locura que se vive en Argentina de la pasión, ¿no? Extrema, pero tampoco debe de ser de la despreocupación después de perder un partido importante, o no sé, como pasó en el América Chivas, de repente el cotorreo, ¿no? Bueno, yo creo que debes de tener un duelo por un partido perdido, porque finalmente es tu trabajo, cuando las cosas no se hacen bien, te tiene que doler de alguna forma, ¿no? Y tienes que buscar la posibilidad de hacerlo mejor y nunca despreocuparte
o, digamos, desprenderte totalmente de los sentimientos que te genera una derrota, me parece que no es bueno. Debe de tener alguna sensación de preocupación, de molestia, de querer hacer las cosas bien. Entonces yo creo que hay que navegar en ese intermedio. No me gusta tanto la locura de Argentina, ¿no? Pero sí creo que esa parte nos dio a los que nacimos allá la posibilidad de vivir el fútbol más intensamente. Yo cuando vine a México encontré ese punto medio y hoy puedo navegar ahí donde te menciono. Pero es difícil, si tú naciste en Argentina y creciste con esa forma de ver el fútbol, con esa forma de sentirlo, de los familiares, de los amigos, es lo que ves, es lo común allá, entonces realmente te metes en eso y no te das cuenta que hay otra forma de ver el fútbol y de sentirlo, pero yo estoy más cercano a esa forma, nada más que no hay que caer en los excesos, en el fanatismo absoluto, ¿no? Sí, la verdad concuerdo contigo que siempre hay que mantener un equilibrio entre el fanatismo, entre toda la pasión, porque es lo correcto, ¿no? ¿No? O sea, no es así. Sí, exacto, o sea, siempre un equilibrio, la verdad, en toda la vida, no solamente en el fútbol. Y pues bueno, hace rato tocaste el tema de Peckerman, de la selección argentina, que tocó en la sub-17. ¿Cómo asumiste el no ir a la Copa Mundial en Egipto tras tu lesión? Mira, fue un momento, en ese momento fue muy difícil porque tiene 17 años. Yo sabía que si jugaba en selección oficialmente, que no lo pude hacer, jugué amistosos, jugué algún torneo de preparación, pero nada que tenga que ver con partidos oficiales, ¿no? Entonces, me tocó quedarme afuera del sudamericano, fui el número 19, viajaban 18 y fui el número 19, o sea, fui el último. Y en la Copa del Mundo, cuando se jugó en Egipto, fui también por ahí por el número 20, 21 y también viajaban 18, ¿no? O sea, quedé muy cerca de poder viajar. Aquella vez lo de Egipto fue por una pequeña lesión, lo de Sudamericano fue por una cuestión técnica, una decisión del cuerpo técnico y la acepté completamente, pero me dolió muchísimo. Y yo pensaba que yendo al Mundial y yendo al Sudamericano podía tener una buena vidriera para poder después irme al exterior. Creo que todos los que jugamos al fútbol en Argentina entendemos que el fútbol argentino es un paso, pero que siempre y que generalmente está la menos fuera a competir y a crecer. Entonces, en aquel momento me dolió mucho porque eh, en la primera oportunidad del sudamericano, en el premundial, me explicaron el porqué y yo sabía que no estaba preparado, sabía que no estaba preparado. Y ahora, Damián, preguntarte un poco sobre tu debut en Puebla. Estamos informándonos antes de hacer, ahora sí que esta charla, y hay una anécdota que cuenta Chelis a la hora de que tú fichas por Puebla, que básicamente recibiste, yo lo veo como un elogio, ¿no? De un campeón del mundo, de un personaje que representa muchísimo una ideología de ver el fútbol, como es don César Luis Menotti, que dijo que de los 22 hombres en el campo tú eras el mejor. ¿Por qué no nos hablas un poco de cómo fue tu llegada al Puebla y cómo recibes este elogio de Menotti? Mira, eso hay que decir primero que Menotti, en aquel momento que habló de mí en Puebla, no me conocía o no sabía quién era o no se acordaba de mí. Lo dijo ahí al azar, viéndome, ¿no? Desde la tribuna. Pero lo que no sabía él es que yo estuve en la época de Menotti en Independiente. De hecho, me subieron a la división reserva, me subió Cayetano Rodríguez, que era el entrenador que había en ese momento, y él estaba con la primera división, entrené en algunas oportunidades con primera, y bueno, pues tenía el pelo corto, estaba diferente. Cuando llegó aquí a México nunca supo que era yo hasta después. Y después me pidió para Tecos, cuando supo que era yo. Eh, fue chistoso el asunto porque, bueno, nosotros fuimos a jugar con un equipo de trabajadores de una empresa que se llama Audiovisuales Internacionales, que está en Puebla, que ve libros, de un muy buen amigo de la familia, don Rafa López. Entonces me invitó a jugar, él y su hija Patti me conocían y bueno, me llevaron a jugar contra el Puebla para hacer de sparring de un equipo que estaba por jugar la final de la franja, ¿no? Entonces fuimos a jugar, les jugamos bastante bien, yo hice un buen partido, estaba preparado, me sentía muy bien, me sentía fuerte, jugaba siempre, toda la semana jugaba, estaba muy bien preparado físicamente, entonces me hice notar,
y bueno, estaba Menotti, yo no sabía que estaba Menotti en la tribuna, ¿no? Estaba justamente con el Chelis. Y se dio esta plática, como lo cuenta el Chelis, yo no lo sabía hasta que lo contó, pero se dio esta plática entre ellos porque Chelis estaba muy pegado a Menotti para aprender y para tratar de absorber ahí algunos conceptos. Y bueno, Puebla pelea por el ascenso, no lo logra, pierde con Querétaro el ascenso, y se arma después el Puebla del Chelis, ¿no? Cuando le dan el equipo al Chelis, hace pruebas, intenta juntar jugadores, reunir jugadores, y se acordó, al momento en que me vio, se acordó de mí de aquel momento. Entonces, hicimos 3 días de prueba, me fue muy bien, y cuando tomó la decisión Chelis de dejarme en el equipo, que no fue tan fácil, no me iba a quedar, pero finalmente, faltando una semana, me dice, te quedas, firmas y estás con nosotros. Entonces sucedió eso, y después sí me enteré que Menotti se había expresado muy bien de mí. Lo que no sabía Menotti era que ya me había tenido en el diente, no me conocía en aquel momento. Entonces, cuando ya se enteró que yo fui jugador de él en algún momento, o de la estructura de su grupo de trabajo. Él estaba en Tecos y me empezó a pedir para Tecos. Él estaba de entrenador justamente en los Tecos. Y me pidió, no me dejaron salir, y fue ahí que renunció en Tecos porque no llegué yo. Eso tengo entendido, eso me contaron, ¿no? Que estaba muy enojado porque no llegué como refuerzo, y se fue. Y a los 6 meses, el licenciado Leaño, por esa recomendación de Menotti, por esa insistencia, hizo un gran esfuerzo y me contrató para los próximos 4 años de trabajo con el equipo, ¿no? O sea, fue algo gracioso de cierta forma, porque tuvimos desencuentros, ¿no? No nos pudimos nunca pude trabajar con Menotti al 100%, era un joven que a veces alternaba. Pero bueno, él se expresó muy bien de mí, y había algo de mí que le gustaba, ¿no? Y eso para mí es un elogio impresionante, más de un tipo como Menotti, que es una figura del fútbol mundial. Sí, 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 la verdad, siempre lo digo y siempre se me hace algo chistoso, como siempre son anécdotas diferentes, ¿no? Y muy raras, no son comunes la manera en cómo llegas a un club. Y ahorita que tocaste el tema del licenciado Leaño, pues, estuviste 3 años, me parece ser, en Tecos. 3 y medio. Sí, sí. Y me parece que también coincidiste con el hijo, ¿no? Con Fernando, Juan sí, el Leaño, Cheto. con el Cheto, exacto. ¿Cómo era ese trato con él? Sabiendo que los abuelos, los dueños de la universidad, el papá, el presidente, ¿cómo era ese trato? ¿Había algo diferente en él? No, pues llegábamos todos y lo tratábamos de usted. No, güey, ¿cómo? No, no. Finalmente, mira, siempre me preguntan eso, y para mí es una buena pregunta porque todos tienen la duda, ¿no? Eh, yo cuando jugamos contra Tecos tuve un encontronazo ahí con el Cheto, nos tiramos unos, unas patadas, unos codazos, y nos dijimos algunas cosas. Y fue chistoso porque después llegas al club y tienes que encontrarte con el hijo del dueño o con el mismo dueño, ¿no? Porque me parece que él también era parte o tenía parte del equipo. Entonces, a mí nunca me interesó esa situación. Yo lo veía como un compañero más. Sí era muy bueno tenerlo porque ante cualquier situación que uno tenía personal con el club, tenías ese diálogo directo con él. Y era medio extraño el poder dialogarlo con él, porque no pasa en todos los clubes, pero bueno, ante cualquier diferencia, ante cualquier situación de un, no sé, de un pago que no se hizo, de alguna situación que arreglaste con el club y no se dio, era bueno tenerlo ahí para decirle, hey, Cheto, ¿cuándo puedo hablar con tu papá? ¿Cuándo puedo ver con quién lo veo, no? Para ver esta situación, se atoró este pago, no pasó esto, o sea, lo veías directamente con él. Nunca tuve muchas de esas situaciones, pero alguna vez me echó la mano, y realmente para mí fue maravilloso tenerlo ahí, porque era un gran compañero, porque en ningún momento manifestaba esa eh, prepotencia que podía alguien en ese puesto, ¿no? Con esa importancia en el equipo, y siempre fue un gran compañero, y dentro de la cancha el tipo se partía la madre junto con nosotros para sacar un resultado. Eh,
para mí fue una gran experiencia tener un tipo así en el plantel, y siempre lo manifiesto. A mí me ayudó en algún momento para ciertas cosas y me quedo con ese gran recuerdo de él, que era un gran compañero, un tipo alegre, eh, y a veces yo me preguntaba cómo carajos hacía para compaginar los entrenamientos que eran exhaustivos, ¿no? Que eran muy fuertes en algunos procesos con Miguel Herrera o con Acevedo, con entrenamientos fuertes, y después terminaba de entrenar, se iba a comer y se ponía el traje y se iba a la universidad a seguir trabajando porque tenía un puesto en la administración de la universidad, ¿no? Entonces, era un tipo que no paraba, y eso para mí tiene mucho valor y mi admiración, por supuesto, porque todos terminábamos los entrenamientos y nos íbamos a descansar a la casa, y él se iba a trabajar y seguía 4 o 5 horas más o no sé cuántas más en la oficina, en la universidad. Y buenísimo esto que nos cuentas del Cheto, yo creo que habla muy bien de él y también de Tecos como una institución. Y bueno, ahora dejando un poco detrás tu época como jugador profesional, hablemos un poco de lo que vino después, ¿no? En específico cuando fuiste asistente técnico del Chelis, de José Luis Sánchez Solá. Y antes que nada, que como nosotros lo entendemos, a veces tomamos talleres en la misma escuela y nos explican un poco que las funciones en específico del asistente técnico es ayudar a pensar con la mente fría al entrenador que a veces por la situación del juego se le calienta un poco. Entonces, preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia de dirigir al lado de Chelis? Fue una buena experiencia, mira, no salí bien, eso todos lo saben, no salí bien, pero no, a ver, no salí bien, pero yo no creo haber salido mal tampoco, ¿no? Fue una salida amarga, podría decir, porque no quería irme, pero lo hice porque no sentía tal vez esa química con el entrenador que tiene que tener todo cuerpo técnico y todo auxiliar. Entonces ya después de este punto que menciono, podría decirte que fue una gran experiencia. ¿Por qué? Porque al Chelis lo conocía en plan de jugador, ¿no? Y solo veía una parte de su trabajo. Y en este caso me tocó ver la otra parte, cómo maneja el grupo, cómo entabla con los jugadores conversaciones, eh, o por qué lado ataca determinadas situaciones que suceden en un grupo. Me parece que esas son las cosas más valorables del Chelis, el manejo que tiene con el jugador, la cercanía. Eh, Quería aprenderlo y quería estar cerca de él para verlo. Y lo estuve, tal vez no lo suficiente, pero lo estuve. Después tuvimos algunos roces. Cuando digo roces, que no se tome como algo grave, o sea, simplemente de palabra, intercambio de ideas que llegan de repente a alguna molestia, pero no nada de insultos, no, nunca, siempre con mucho respeto nos manejamos. Incluso cuando salí, yo se lo comuniqué a él y le dije todo lo que necesitaba saber él eh, de frente y sin insultos, sin pelearme, ¿no? Para mí es un tipo muy valioso en mi carrera, en mi vida, porque esta playera que tengo aquí atrás es gracias a él. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Esta playera que tengo aquí es la del ascenso, es la del campeonato, y eso es gracias a él, a su oportunidad, a la oportunidad que me brindó después en el cuerpo técnico. Entonces, yo valoro mucho y soy muy agradecido. Y me dejó, te digo, puntualmente aprendizajes muy valiosos en lo que tiene que ver con el manejo de grupo, con la percepción de situaciones grupales, con mismo una gran capacidad para poder expresarse frente a los grupos. Es muy natural y me quedaron charlas técnicas en la cabeza, cosas que ha dicho, cosas que le pidió al equipo, formas de manejar el grupo, de manejar las charlas, por dónde llevar determinadas conversaciones con el plantel. O sea, fue para mí muy provechoso. Poco tiempo, la verdad, me hubiera gustado estar más tiempo, pero porque aparte soy de Puebla, ¿no? Y me hubiera gustado estar ahí años. Pero bueno, yo no tuve empacho en salir porque no me sentía, tal vez, en el último mes no me sentí cómodo, no me sentí con la química necesaria con Chelis, y tenemos personalidades diferentes y eso hizo que chocáramos un poquito, pero para mí fue un gran aprendizaje y creo que le
aporté, creo que le pude aportar algunas cosas en la lectura de los partidos, en la lectura de los rivales, en lo que hacen los rivales, en el trabajo de, de, de preparación de los partidos, ¿no? Creo que le pude aportar ahí algunas cosas y él lo ha dicho y yo también lo digo, que he aprendido también, ¿no? Sí, sí, entiendo perfecto que en vez de perder, ese no se puede tomar como una pérdida de tiempo, sino más bien como un aprendizaje en el cual te vas formando, ¿no? Como persona, como asistente, como persona relacionada al fútbol, ¿no? Más que nada. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de la situación de desaparición de equipos en el fútbol mexicano? Sabemos que tú pasaste por Tecos, que pues, ahorita ya es otra empresa, Irapuato, y así como esos hay muchos más. Pues mira, es el eh, la lamentable estructura que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Que depende de las empresas, que se basa mucho en lo económico. Los clubes persisten tal vez en otras divisiones. Teco está en segunda división en estos momentos. Mm, Irapuato también creo que tiene segunda. Me ha tocado o en algún momento ver desaparecer al Puebla de primera división y estar luchando en el ascenso, igual León, que bueno, cambia de dueños, otros equipos cambian de sede, como en este caso Morelia, que se fue a Mazatlán. Inentendible que pase en primera división, me ha tocado vivir también con Colibrís de Cuernavaca, siendo parte de ese plantel en la pretemporada, entrenar con ellos en pretemporada en Celaya, con Colibrís de Cuernavaca, que sabían que a los 6 meses iba a ir a Cuernavaca, y a los 6 meses se salió la franquicia y se fue a jugar a Cuernavaca. O sea, realmente extraño todo el manejo que tiene esto desde hace mucho tiempo, pero bueno, tendrán que ponerse candados, creo yo, en el futuro para poder entender que los aficionados necesitan ese arraigo, ¿no? Y candados hablo de la permanencia de los equipos en las diferentes plazas durante un tiempo determinado. Si alguien va a invertir, no puede llevarse un equipo a los 2 meses, o a los 6 meses o al año. Tiene que haber inversión directa y tiene que haber una inversión que también tenga sus riesgos, porque es así la inversión, ¿no? Entonces, yo no sé por qué no se ponen ese tipo de candados o por qué se dan estas situaciones de permitir que un equipo se vaya y se tome la decisión en un plumazo, en 5 minutos en un escritorio. Eh, pero creo que afecta mucho el arraigo que tiene la gente con los equipos y eso hay que alguna. No sé si los hombres de pantalón largo estén dispuestos a hacerlo, pero yo lo que veo es que se pierde muchísima pasión y el fútbol se forma nada más en un negocio, en poner 11 tipos en la cancha para que corran, para que ganen, para que generen patrocinio, para que se venda televisión y para que esto te genere un ingreso, puedas vender jugadores y es solo un negocio, ¿no? Hay que ir más allá del negocio, buscar la profundidad y buscar en el arraigo que tiene la gente con sus clubes para la función de un equipo y saber que tiene una función social también, ¿no? Que no solamente es una máquina de hacer lana. Sí, la verdad, concuerdo totalmente contigo. Y bueno, la verdad, te voy a hacer una pregunta en la cual fue desde ahí donde se me surgió la idea de esta charla, cuando vi que hiciste un comentario en una red social acerca de la diferencia entre los jugadores de Estados Unidos y los mexicanos, que decías que los de Estados Unidos, algunos tenían ventajas por el pasaporte extracomunitario. ¿Qué opinas de esto? En mi opinión, yo digo que la calidad es la suficiente, pero el problema es el costo a lo que sacan los jugadores. Sí, hay dos situaciones creo que marcan la diferencia. Primero, el futbolista en la MLS, el futbolista estadounidense que está en la MLS, eh, a los 20, 21 años gana un dinero aceptable, ¿no? Aceptable, pero no gana millones. Entonces, eso, aunado a la facilidad que tienen algunos futbolistas con el tema del pasaporte, de la doble nacionalidad o pasaporte comunitario, por que los padres hayan nacido en Holanda, hayan nacido
en alguno de los países de la Unión Europea. Entonces, esa facilidad permite que haya una oferta que no sea testable y llevarse a los futbolistas sin poner una gran cantidad de dinero. Sí, sí es una buena lana la que ponen, pero no es una gran cantidad de dinero, pártelo, ¿no? Entonces, los jugadores que tienen nacionalidad estadounidense también pueden salir a un equipo medio y de ese equipo medio después poder crecer y pegar el salto a un equipo de mayor envergadura. En este caso se da así. En el caso de México, a los 20, 21 años, si tú quieres venir a comprar hoy a Córdoba, por poner un ejemplo, el América te lo tasaría en 15 millones de dólares o más, y tendrías que pagarle al jugador una suma que no sé si un equipo de clase media de España o clase media de la Bundesliga esté dispuesto a pagar. Por poner ejemplos, ¿no? De dos ligas. Una liga de Portugal, un equipo de clase media no lo podría pagar. Lo podría pagar el Benfica y el Porto, tal vez, si es que desembolsan una gran cantidad de dinero, pero tampoco se harían, o harían ese esfuerzo. Tendría que ser realmente un fenómeno el que estén viendo. Y Córdoba es un gran jugador, pero bueno, todavía le faltan cosas. Y uno lo tendría que probar compitiendo allá. Entonces, por eso los equipos, para llevarse a Córdoba, tendría que ser un equipo importantísimo de Alemania, un equipo que tenga mucho dinero y que no se le dificulte poner tal vez más de 15 millones de dólares, porque Lainez salió prácticamente en eso y se fue con el 80% del pase pagaron 15 millones, imagínate. Entonces, estamos hablando de Córdoba, un futbolista que me parece que tiene hasta una mejor trayectoria hasta el momento que Lainez, y estaríamos tasándolo así y dándole un sueldo al jugador, tal vez, que tendría que rondar un par de millones de pesos al mes, ¿no? Para hacer cuentas en moneda mexicana. No sé qué equipo de media tabla de España te pudiera pagar eso, ¿no? No sé, no creo que haya un equipo que te pueda pagar eso. Ir directamente al Barcelona, al Madrid, y no todos los jugadores se van al Barcelona y al Madrid. O sea, esa es la realidad. Para irte, no sé, como dice, al Betis, para irte al Sevilla. El Sevilla es un equipo que también podría poner una lana, ¿no? Importante, pero bueno, no creo que pueda hacer ese gasto o no haga ese gasto en un jugador que tampoco tiene el pasaporte comunitario. Entonces, hay diferentes situaciones que hay que sortear y que a veces al futbolista mexicano se le complica. Entonces, esa es la realidad. Que hay calidad en Estados Unidos, hay calidad, no lo niego, no lo niego, también hay aquí. Y la salida de esos futbolistas de Estados Unidos es justamente por eso, por el precio y por la calidad y por, obviamente, ese pasaporte comunitario que los hacen ocupar una plaza de extranjero. Y bueno, ahorita la verdad nos diste un análisis muy importante, ¿no? Que es una de las grandes dudas, a ver, ¿por qué en la siguiente temporada de la Champions va a haber 10 estadounidenses registrados? Mexicanos no va a haber más de 5. Entonces, ya que entramos de fondo en este tema, ahora me gustaría preguntarte, tú te destacas mucho por hacer análisis muy interesantes sobre los partidos de la Liga MX, y bueno, en su libro de Cómo leer el fútbol, Ruud Gullit dice que cuando analiza un partido trata de verlo más con ojos de entrenador que como de jugador, ¿no? Y ahí es donde radica la diferencia entre ver la pelota y de verdad observar todo lo que sucede en el partido. Entonces te pregunto, tú no sé si existe algún tipo de ritual, ¿en qué te fijas para analizar a profundidad un juego? Son varias situaciones que uno tiene que observar. Don pelota es una de las cosas, pero también de repente voltear a ver qué están haciendo los que no tienen la pelota, porque el fútbol hay 22 personajes en una cancha, ¿no? Más el árbitro, y solo uno tiene la pelota. ¿Y el resto qué hace? El resto se posiciona, el resto voltea, observa, escanea dónde está, ocupa un espacio, ataca el espacio, o sea. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que observarlas detenidamente. En el curso de entrenador te enseñan que el partido tiene 4 momentos. Y en el curso que hice yo hace ya varios años te enseñaban también que el fútbol se divide en diferentes situaciones. El fútbol tiene 4 momentos, que es la posesión, la no posesión y las transiciones entre la no posesión y la posesión y entre la posesión y la no posesión,
¿no? Entonces ya esos 4 momentos del partido, ¿no? Las transiciones de defensa-ataque, ataque-defensa y la posesión y la no posesión de la pelota, tú empiezas a observar qué hacen los equipos para poder tenerla y para después conservarla y atacar. Y empezar a observar, bueno, cómo sale este equipo. ¿Cuántos hombres sacan la pelota? A ver, ves la línea defensiva y dices, a ver, los centrales dónde están posicionados, los laterales dónde están posicionados para sacar la pelota. ¿Salen largo o salen corto? Hacen salida media, que también existe esto, ¿no? En vez de sacar la pelota con el delantero, sales a los laterales o al centro del campo con la segunda línea, con los volantes, saltando una línea, si eres portero, ¿no? O sea, tratas de observar los movimientos. Los laterales son laterales largos, son laterales que solamente se ocupan para apoyo, ¿no? No pasan al ataque. Las características de los futbolistas, los contenciones, los dos juegan en la misma línea, uno rompe y es mixto, juegan con dos, juegan con uno. Hay muchas cosas que observar en un partido que tal vez pareciera fácil, ¿no? Pero en un análisis detallado tienes que enfocarte en todas estas cosas que son determinantes al momento de plantear un partido como rival, ¿no? Ok, yo me voy a enfrentar a aquel equipo y quiero saber qué hace ese equipo. Tengo que ver todas esas situaciones y tengo que ver si hay algún patrón que repite el equipo rival. Porque algunas cosas se pueden dar de forma espontánea, pero ¿cuántas cosas de esas que se dan en la cancha tienen un porqué y tienen un trabajo y tienen un patrón, ¿no? Si tú ya ves en la primera salida, el portero pone la pelota en el piso, voltea y juega la pelota en corto, se abren los centrales y se retrasa el centrocampista, el volante central. Entonces ya hacen una línea de 3 y salen con 3. Dijiste, bueno, la primera vez que pasa puede ser circunstancial. Si ya lo ves otra vez y lo ves otra vez, ya hay un patrón y entonces ya entiendes que uno de los volantes centrales tiene que descender para sacar la pelota con los dos centrales. Esos son patrones que tienes que identificar. Y son pequeñas cosas que vas buscando a lo largo del análisis de un partido para encontrar situaciones que le puedas dar a tus futbolistas para prever lo que pueda pasar en cuanto a movimientos y que ellos sepan cómo contrarrestarlo de forma táctica, ¿no? Pequeñas cosas que hay que ver. Nos tardaríamos mucho si te digo en qué me enfoco, pero básicamente es eso, en encontrar patrones que se repiten en un equipo para poder desglosarlos y para poder decir por qué los hacen y para qué los hacen y si sí o no les dio resultado. Igual el balón parado, ¿no? Dónde se posicionan, quién va al primer poste, quién va al segundo, dónde la tiran, si levantan una mano a dónde va la pelota, ¿no? De parte del emisor del pase. Esas cosas hay que irlas identificando y seccionar el partido por partes, ¿no? Perdón por la rebusnancia, ¿no? Pero seccionar el partido y ir buscando balón parado a favor, balón parado en contra, tiro de esquina, pelotas diagonales, pelotas frontales, salida, las transiciones, la presión donde se hace, son muchas cosas que hay que ir identificando y que parece fácil. Entonces, ahora ya, digo, yo me quedo con esto que nos dices de los patrones de juego, bastante interesante. Y ahora preguntarte, tú estás muy metido en los medios de comunicación, ¿no? Para ser más específicos en tu DN. Así que preguntarte, te voy a decir una hipótesis mía porque quiero conocer la opinión que de verdad de alguien que de verdad lo vive desde adentro, ¿no? Porque uno puede opinar, pero al final del día no ve el trasfondo de las cosas. No, no nos dicen que le echemos porras a la América, ¿eh? Y nunca se las echaría yo. No va por ahí, pero yo creo que te las solías, yo creo que te las solías. No, lo digo porque la gente lo pregunta y, o sea, yo no tengo nada que me identifique con América. Estuve en alguna división, segunda división, integré un equipo que era parte del América, pero yo no soy del América, no soy fanático del América. Cuando tengo que decir cosas del América que no son tan buenas, lo digo. Cuando son buenas, también lo digo. No tengo problema, no tengo ningún complejo, ¿no? Hay gente que solo quiere decir cosas malas para verse muy crítico, pero yo no tengo ningún complejo. Cosas buenas las digo, cosas malas las manifiesto. Incluso hice un análisis donde hablamos de muchos errores defensivos y se lo presenté a Miguel Herrera, y Miguel estaba medio enojado porque
es difícil a veces hablar de cosas que no salen bien, ¿no? Pero finalmente la crítica está ahí, ¿no? Adelante, adelante, pregúntame. Vale, entonces, mira, yo digo qué bueno que aclares este punto, porque sí mucha gente a veces dice, ¿no? Que ay, le echan porras a la América y no sé qué, pero digo, buenísimo que nos hayas comentado esto. Entonces, bueno, te iba a decir, desde mi punto de vista, últimamente, no solo aquí en México, sino en general en todo el mundo, los medios de comunicación de periodismo deportivo, a veces se manifiestan muchas noticias sin tanto trasfondo futbolístico, ¿no? Hoy tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Cuánto no se habló? ¿Cuántas noticias no vimos de que a Cristiano Ronaldo le dio coronavirus? Que al final del día, digo, es un gran futbolista, pero como tal no tiene nada que ver con fútbol. Así, y tal vez poco se habla, ¿no? Pocas van a ser las noticias que damos hoy del buen planteamiento táctico que hizo Argelia en el juego de hoy, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, para tu gusto, últimamente se ha dejado de hablar tanto de fútbol y se habla un poco más de espectáculos. Bueno, pues lo que pasa es que la noticia depende de la importancia de la persona, ¿no? A Trump le dio, a Donald Trump le dio COVID y también fue noticia, ¿no? Y finalmente a Cristiano le da COVID y o sea, es noticia porque es una enfermedad que en algunas personas es grave, entonces finalmente estamos viviendo todos esta pandemia y no creo que pase desapercibido algo así. Eh, que sí creo que se habla menos del juego, sí, se habla menos del juego y se habla mucho de todo lo que rodea el juego. Pero eso es parte también del espectáculo y de venderle a la gente el producto que es el fútbol mexicano o el fútbol de determinada liga o lo que sea, ¿no? Si tenemos, no sé, derechos de transmisión nosotros como canal del fútbol español, obviamente vamos a estar eh, llegando con la información del fútbol español, a veces buena, a veces mala, a veces de la cancha, a veces no tanto de la cancha. Y es así porque es nuestro producto, porque tenemos imágenes, queremos que la gente lo conozca y queremos que la gente también lo vea. Eh, una liga española es tener, digamos, la transmisión de una liga española es excelente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar de todo lo que rodea al fútbol español? Es así como se maneja la televisión. Y creo que también, hoy por hoy, medios electrónicos, medios en cuanto a redes, cuando hablo de medios, hablo de tal vez cuentas de redes sociales que ni siquiera son medios de comunicación, bueno, tal vez sea una vía de comunicación, no un medio como tal, ¿no? Pero bueno, hoy hay muchas cuentas de fútbol, hoy hay muchas cuentas de jóvenes emprendedores como ustedes que quieren hablar de fútbol, hablar de este hermoso deporte, y ante cualquier cosita para ganar seguidores, pues hacen un post no sé, Diego Lainez, nuestra figura, que nos salvará en el Mundial de Qatar en el 2022, y bueno, es para hacer ruido nada más, ¿no? Y hoy hizo un gol y le fue bien, bueno, hay que tener mucha mesura. O no sé, de repente pasa algo malo y pues, se habla del extremo de eso que pasó, que es malo, ¿no? Entonces, cuando te vas a los extremos, tratas de generar interacciones, clics, eh, incluso es estrategia de muchos comunicadores, ¿no? De repente tirar bombas y hablar mal de la gente, atacar a un equipo en especial. Eso termina siendo una estrategia de comunicación para llamar la atención, para hacerte también de los que no le van a ese equipo, ¿no? Si yo ataco al América, obviamente toda la gente de Chivas va a estar conmigo, y toda la gente de Cruz Azul va a estar conmigo, y toda la gente que le va al América no va a estar conmigo, pero ahí va a estar viéndome, a ver qué digo. Entonces, son estrategias de comunicación. ¿Qué tanto le hace bien eso a la televisión? No sé. Ahí sí habría que preguntárselo. Pero finalmente son estrategias que tiene la gente y mucha gente se ha hecho carrera así, ¿no? Hoy vemos varios casos, ¿no? Que se agarran fijo contra un equipo, no hablan de lo que hace bien o hace mal. Y yo te digo, yo no tengo ningún complejo y trato de ser ecuánime y ser imparcial, pero pues hay otros comunicadores que eligen otro tipo de formas y bueno, pues se manejan así y les da resultados. Entonces, mientras más los vemos, eh, me parece que alimentamos más ese monstruo. Pero bueno, nosotros en TUDN tenemos libre expresión, hablamos mucho de fútbol y tratamos
o por lo menos yo desde mi lugar, trato de involucrar todo lo que tiene que ver con el juego, con lo táctico, con lo estratégico, con lo físico, lo mental, todo lo que sucede en el campo, hablar de eso para dejar menos cosas al azar y para obviamente llevar la conversación a lo que tiene que ver con la cancha. Sí, la verdad, concuerdo contigo en que todo esto son tipos de marketing, ¿no? En el que mientras más consumas, más tú lo vas a seguir generando para poder mantenerte ahí. Y bueno, la verdad, esta es una pregunta que para todos puede ser muy obvia, que probablemente sepas la respuesta, pero no lo magnificas, ¿no? Para ti, ¿qué es el fútbol, Damián? Para mí el fútbol no, pues es una forma de vida, es un catalizador de repente de todas las presiones que tiene uno. Y no quiero decir que uno tenga que ir a explotar ahí, ¿no? Pero jugarte un partidito con unos amigos sin enojarse, ¿no? Divirtiéndose, es lo mejor que le puede pasar a alguien en un fin de semana. Después de una semana de trabajo, de tensiones. Yo creo que es un catalizador de tensiones, ¿no? Es una pasión, es algo que de repente uno crece con ello y no magnifica hasta el momento que uno ve la sonrisa de un niño cuando se para al lado de un jugador de primera división y cuando lo observa, cuando tú ves esos gestos de los niños que en una Champions League, que en una Liga MX tienen el reconocimiento de un futbolista, ¿no? La firma de una playera y ves la reacción, lo que puede generar, la sonrisa que puede sacar un jugador que a mí me ha tocado verlo, ¿no? En un hospital, en un lugar donde las cosas no van tan bien para niños o para gente que está ahí por enfermedades graves o no tan graves, pero de repente una visita de un ídolo, una visita de alguien querido, del equipo que uno quiere, te cambia, te cambia el sentimiento, ¿no? Lo que estás viviendo se te olvida y te vas a otro lugar, a algo mucho más placentero, de más felicidad. Y eso es lo que genera el fútbol, ¿no? Eso es lo que genera el fútbol. Porque el fútbol no es fácil jugarlo. Por eso admiramos a los que lo hacen bien y a los que logran cosas importantísimas. Yo cuando veo cómo se minimiza el futbolista o a lo que logra un futbolista, me pregunto, a ver, si fuera tan fácil, por qué no lo están jugando más personas al nivel profesional? Es muy difícil triunfar, es muy difícil hacerlo bien y hacer carrera en el fútbol. Y mucha gente lo ha hecho y de repente veo esa forma de minimizar y siento que no estamos desde este lado dándole el valor y la importancia a lo que hace ese jugador, ¿no? O esa persona que está en el campo. Son años y años de práctica, años y años de dejar cosas, de dejar amigos, de dejar fiestas, de dejar muchas cosas para estar ahí. Después, si el futbolista se pierde o no tiene la personalidad, no tiene la ambición, bueno, pues otra cosa será. Pero para llegar ahí sí hizo mucho esfuerzo. Y creo que hay que darle ese valor. Obviamente desde lo social el fútbol representa muchas cosas y creo que no es solamente una pelota y 22 personas, ¿no? Corriendo atrás. Creo que es esa forma de vida que por lo menos para mí lo ha sido de forma intensa y me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado a trabajar en equipo, me ha enseñado a valorar lo que tengo, me ha enseñado a no ser egoísta, me ha enseñado a sobreponerme cuando las cosas no van bien, a cuando tienes una lesión, cuando son tantas enseñanzas que te deja el fútbol, no solo dentro de la cancha, sino todo lo que pasa alrededor del fútbol, que es muy importante en la vida de uno, en la vida mía y de mi familia. Mi hijo lo está viviendo hoy conmigo. Sigue viendo cómo yo consumo fútbol, cómo observo, cómo analizo, cómo lo entreno, cómo me entreno. O sea, seguimos con el fútbol en el día a día y creo que así va a ser siempre, ¿no? Porque a él también le apasiona y es una estupenda forma de enseñarle valores a tu hijo, de enseñarle a superar problemas, a superar circunstancias, a mejorar, a entrenar, a preocuparte, a disciplinarte día a día para ser cada día mejor, a competir contra ti mismo y también contra otros. O sea, el fútbol es prácticamente lo que es la vida y creo que es una gran escuela para después vivir y hacerlo de forma adecuada, ¿no? Padrísima la reflexión que nos das y la verdad es que yo creo que coincidimos en casi todo lo que dices, ¿no? Hace unos meses tuvimos la oportunidad de charlar con Enrique Mesa y nos lo definió, ¿no? Como la máxima expresión de la felicidad.
Y bueno, ya para empezar a cerrar, preguntarte, este video seguramente lo van a estar viendo muchísimos jóvenes de nuestra edad. Así que preguntarte, uno como joven que el fútbol es su gran pasión, normalmente tiene el sueño, ¿no? De llegar ahí, poder ser futbolista, poder estar en un cuerpo técnico, en algún medio de comunicación relacionado al fútbol. Así que, ahora sí que preguntarte, ¿qué recomendación le darías a estos jóvenes para perseguir sus sueños? Bueno, depende qué edades tengan. Si tienen menos de 10 años, si tienen menos, o menos de 12, pues si les gusta el fútbol y quieren jugar, pues iniciar jugando en alguna escuelita. eh, Creo que es el primer paso que uno tiene que dar y después la disciplina que tiene que tener cada niño que quiere jugar al fútbol, ¿no? O hacer un deporte específico. Cuando tú ves cómo se forman las bailarinas o cómo se forman las gimnastas o cómo se forman, no sé, los golfistas o las golfistas, las tenistas, empiezan a jugar a los 8 años, 6 años y se desarrollan con el correr del tiempo, ¿no? Se lo toman muy en serio, a pesar de ser un juego, y hacen de eso una forma de vida. Con eso mejoran hasta llegan al punto a que se hacen profesionales por lo bueno que son, ¿no? O las buenas que son. En el fútbol pasa igual. Tienes que empezar a temprana edad, tienes que entrenar, tienes que ser disciplinado, alimentarte bien y poco a poco ir ganando en conceptos, en habilidades para poder competir en una cancha y escalar poco a poco hasta el profesionalismo. Los que no tuvieron tal vez esa posibilidad de iniciar temprano por ciertas situaciones, pasa que a veces los papás no te apoyan o no pudiste hacerlo porque tus papás prefirieron que te enfocaras en otro deporte y no te gustaba, pero bueno, así son los padres, ¿no? A veces quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que los niños quieren. Bueno, supongamos que pasó algo así, y hoy tienes 16 años y no puedes ser futbolista profesional porque no tienes las habilidades. Bueno, existe la posibilidad de ser entrenador, existe la posibilidad de trabajar en la formación de jugadores, pero para eso hay que prepararse, hay que ir a las aulas, hay que hacer el curso de entrenador, hay que tomar cursos de psicología en el fútbol, en el deporte, trabajar sobre psicopedagogía, o sea, documentarse, eh, adquirir los conocimientos para después, como la humedad, ir colándose. Me parece que esa es la mayor, creo que el mayor escollo que tienen los personajes o las personas que no creen que puedan llegar porque no jugaron en el fútbol profesional. Hay muchos, bueno, no son una gran parte, pero hay muchos que conocemos que no fueron jugadores y que son entrenadores. Y yo puedo darte casos de compañeros que hicieron el curso conmigo, que no fueron jugadores profesionales, ¿no? O que llegaron tal vez hasta una tercera división, ¿no? Y no les dio más, pero que hoy están muy cerca de una división de expansión, ¿no? O que están de auxiliares en una sub-20 o de técnicos en una sub-20. O sea, hay que hacer el curso, hay que documentarse, capacitarse y después buscar las oportunidades, porque que se puede, se puede. Eh, no me queda la menor duda. Sí, te entiendo, la verdad. Cualquier persona mayor te dice que la preparación en todo es fundamental, ¿no? Para poder lograr los sueños que tengas. La preparación es cierto, prepararte, pero también una vez que terminas tu preparación o que ya culminas una parte de tu preparación y te sientes capacitado, o sea, ponerte en acción, buscar las oportunidades. Si te dicen que no aquí, ir a otro lugar. Y te dicen que no allá, ir a otro lugar. Y buscar la posibilidad de conectar con la gente que te pueda ayudar y que te pueda en algún momento dar una mano. Y que pueda decir, este muchacho sí tiene conocimientos, me puede servir para hacer esto o aquello. Ceder en algunas situaciones, ayudar a alguien a completar un trabajo como entrenador, no sé. Yo pienso que si yo no tuviera la posibilidad que tengo hoy de estar en la tele, me dijeran a mí, o vuelves a los veintitantos años, no jugaste al fútbol y quieres estar en el mundo del fútbol, quieres ser entrenador, ¿qué harías? ¿Hago el curso? ¿No? Me capacito más allá del curso con algunos otros diplomados que puedan complementar y que me puedan ayudar. Hablo con gente de fútbol, busco en primera instancia apoyar a gente del fútbol sin
sin la posibilidad de trabajar, estoy hablando de apoyarlo en algo, buscar la posibilidad de, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿Te puedo editar? ¿Te puedo, no sé, meterme en el mundo del fútbol y mostrar mi valor para que luego se abra una puerta, una oportunidad? En este mundo de hoy todos quieren que se abra la puerta y que te ofrezcan el mejor trabajo del mundo de un día al otro, y no es así. Hay que luchar y pelear por las oportunidades, hay que mostrar el valor que tiene cada uno. Si tú no muestras el valor en un lugar en donde lo pueda ver alguien y que pueda decir, mira, este muchacho vale, hay que darle una oportunidad aquí, entonces, ¿cómo vas a hacer para llegar a un lugar y decir, a ver, quiero llegar a Chivas, quiero ser el entrenador de la sub-20? No, te mandan a la fregada, porque no jugaste, porque nunca dirigiste un equipo. No, a ver, hay que picar piedra en todos los aspectos y en todos los lugares. Para acceder a los mejores lugares de trabajo, hay que picar piedra. Y para eso, pues hay que estar capacitado, ¿no? Y entonces vamos paso por paso. Pero no nos quedemos en la capacitación nada más, porque mucha gente se capacita y dice, aquí no hay oportunidades. Hay gente que le quita el lugar a la gente que necesitamos oportunidades. No, a ver, las oportunidades se dan, pero picando piedra, mostrando el valor y estando ahí, ¿no? Y yo voy a contar una anécdota para cerrar esto, porque yo me tengo que ir y quiero cerrar con esta anécdota. Yo llegué a TUDN y mucha gente me dice, a ver, ¿cómo llegaste a TUDN, no? ¿Cómo lo hiciste? Yo terminé mi curso de entrenador, hice diplomados de la escuela del Instituto Cruyff, y después hice un diplomado en psicología en el deporte, y quería dirigir, y yo pensé que iba a ser el primer lugar en el que iba a caer después de jugar al fútbol, voy a dirigir, ¿no? Y de repente me dicen, ¿no quieres ir a comentar para hablar de fútbol en un partido, en el radio, en un programa? Ah, pues órale. Entonces fui. ¿Me pagaban? No, no me pagaban. Iba a hablar de fútbol una vez a la semana. Después de otro programa me dijeron, hey, ¿no quisieras venir aquí a participar en el programa? ¿No? Órale, fui. Me pagaban tampoco. Entonces ya iba 2 veces a la semana, participaba en programas, les daba de mi tiempo, porque yo también tenía negocios después de que dejé de jugar al fútbol, y tenía cosas que atender, y finalmente si uno no está en un lugar, termina perdiendo, ¿no? Pero bueno, yo arriesgué esa parte para estar ahí. Y después me dijeron, ¿no quieres ir a comentar los partidos del Atlas al radio? Ah, sí, claro. Iba, no me pagaban absolutamente nada, pagaba mi estacionamiento de, no sé, que eran como 100 varos, 80 varos ahí en el Estadio Jalisco, y comentaba cada 15 días los partidos del Atlas. Si a eso le sumamos que te comes algo en la entrada, que te comes algo en la salida, que te compras tu agua, o sea, le estás invirtiendo, ¿no? Ahora, finalmente todo eso hizo que en algún momento alguien se diera cuenta de que yo tenía medianamente, no quiero decir mucho valor porque no, alguien se diera cuenta que valía mi trabajo y que lo podía hacer bien. No lo digo yo, solamente estoy diciendo que alguien me vio esa capacidad, ¿no? Igual está equivocado el día de hoy, pero alguien me la vio y me abrió una puerta. Ahora sí, para trabajar. Y me ofrecieron ir a la Ciudad de México o venirme a la Ciudad de México a trabajar ya directamente a TDN en aquel momento. Y ese fue Francisco Javier González. Cuando Francisco Javier González me preguntó, hey, ¿cuánto te están pagando en Televisa Guadalajara? Yo le dije, hey, llevo 2 años yendo a todos los programas y a los estadios sin cobrar un peso. Y me dice, ¿cómo no? No, te vamos a hacer contrato. Y ahí fue como empezó todo. Así fue como empezó todo. Tardé prácticamente 2 años o año y medio, para no exagerar, fue año y medio, no quiero dar fechas que no son, año y medio invirtiéndole tiempo y dinero a eso. Yo realmente me veía en algún momento en algún medio de comunicación porque una vez que me empecé a meter, me gustó. Pero así fue como se dieron las cosas. Yo trabajé, piqué piedra, estuve 1 año y medio ahí, ¿no? Dándole, invirtiendo, hasta que alguien dijo, tiene valor el ruso. ¿Por qué? Porque hace esto, ya estuvo en radio, comenta, participa en los debates, lo hace medianamente bien, habrán dicho, no sé, ¿no? Y después que me trasladé a la Ciudad de México, porque yo le dije, si ustedes me dan trabajo en Ciudad de México, yo muevo a toda mi familia, no tengo ningún problema en mover a mi familia. Hablo con ellos y nos movemos. Y se quedaron así como que, ¿en serio te moverías? En serio, me muevo a Ciudad de México, probamos 1 año y si a mí no me gusta me regreso a Guadalajara y ustedes deshacen el contrato y listo. Y así fue como hoy estoy en TUDN, porque ya llevo 5 años o más, no recuerdo cuánto llevo, estoy muy contento
Y todo se dio por eso. Ni siquiera yo sabía si era mi pasión o no, o si me iba a gustar o no. Pero probé, me gustó, y así se dio la posibilidad de trabajar hoy en un medio. Nada es fácil. Las cosas no salen de un día para el otro y no son fáciles. El medio es muy competido. El medio necesita preparación, pero también que tengas el ojo de tigre, que tengas esa necesidad de demostrar y demostrar tu valor en algunos espacios, a veces sin siquiera ver un peso. Pero luego llega la buena, en algún momento tendrá que llegar la buena. Y en algún momento me dijeron, hey, mira, no hay mucho dinero, pero te podemos traer a la Ciudad de México para que trabajes. ¿Dónde firmo? Y me adapté y después, bueno, me subieron un poquito el sueldo y así fuimos creciendo. Me tocó ir al Mundial, nunca pensé que iba a ir al Mundial, ¿no? Y me tocó vivir cosas extraordinarias de esa decisión de picar piedra y esa decisión de no rendirme y de buscar mi oportunidad. Yo les quería contar esto porque todos en el ambiente del fútbol pedimos oportunidades y se piden oportunidades, pero hay que hacer algo, hay que darle algo a la gente que toma las decisiones para que esos que de repente dicen este sí, este no, conozcan el valor que tiene tu trabajo. Lamentablemente, a veces hay que mostrarlo sin percibir algo de inicio, pero una vez que vas mostrando tu valor, alguien puede tomar la decisión y decir, este vale, el ruso vale, Diego vale, Fer vale, y así abrirte esa posibilidad que estás buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo digo en carácter general para cualquier actividad. Busquen la posibilidad, hay que ceder, hay que picar piedra, hay que perseverar y hay que mostrar el valor, hay que mostrar lo que uno sabe hacer, pero para eso hay que estar preparado. Entonces son muchas cosas que se tienen que dar en el camino. Nada es de un día para el otro. Lo quería dejar claro y lo quería decir antes de cerrar esta charla, porque me parece ese el mejor mensaje que le podemos dar a todos los jóvenes, los viejos de 40 años que estamos hoy aquí y que pues seguimos transitando este camino y que todavía seguimos teniendo ambición, y obviamente los jóvenes que están saliendo en medios de comunicación o que en otros, en el rubro que sea, en fútbol, en una gimnasia artística, las chavas, en lo que sea que hagan, que tengan la preparación necesaria, que busquen las oportunidades, que piquen piedra y que cedan y que muestren su valor, porque tarde o temprano se abre una puerta y es ahí donde uno se tiene que meter. Y si no se abre la puerta, abrir la ventana, pero abrirla uno. No esperar que vengan y te la abran y te digan, pásele usted, va a ganar tanto, va a hacer esto y va a ser el jefe de esta oficina con cero experiencia. No, hay que picar piedra. Así que ese es el mensaje que les puedo dar a todos y ojalá que la gente que lo ve pues lo tome, y si no, pues ni modo. hacemos el esfuerzo de transmitir esto que yo creo que es una base importante para llegar a conseguir metas y conseguir objetivos. Es lo que me ha dado resultado a mí, ¿no? La verdad, muchas gracias, Damián. Fueron unas palabras grandiosas, no hay otra palabra para esto. La verdad, muchas gracias. De aquí todos vamos a aprender y muchísimo. La verdad, muchas gracias por haber estado aquí y darnos estas palabras. Abrazo, gracias a ustedes. Sí, de igual manera, Damián, muchísimas gracias por esto. La verdad, lo último que nos dices, yo creo que se tiene que reflexionar, se tiene que escuchar varias veces para poder no solo entenderlo, sino además ponerlo en acción. Y bueno, amigos de la banda del patio, muchísimas gracias por ver esta entrevista. Esperemos les haya encantado y esperen más de este tipo.